¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir los temas relevantes y, por supuesto, estar acompañada de Julio Talamonti para el análisis respectivo. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Bien, Sandy, muy buena noche para ti y, por supuesto, buena noche para usted allá en casa. Hoy tenemos temas que pasan desde el tema de la violencia intrafamiliar, pero en este caso, la violencia inversa, es decir, la violencia contra el hombre. Es un tema muy interesante, ¿no? Exactamente, hoy hablaremos porque hoy es el Día Internacional del Hombre. Enviamos un saludo muy especial a todos los hombres que nos sintonizan en este programa y a ti, Julio, por supuesto, también extendemos este Sandy, saludo. muchísimas gracias por ese saludo. Así es, a todos nuestros queridos hermanos hombres aquí de Guatemala. Así que un fuerte saludo. Sandy, ¿te parece si empezamos? Por supuesto, pero ahora les mostraremos un avance de los temas que estaremos tratando y las noticias destacadas por medio de nuestros titulares. Estaremos dando a conocer entonces esta información, Julio, y este análisis que va a estar interesante. Los hombres entonces, ¿qué problemas pueden enfrentar en cuanto al hogar los hombres? Lo vamos a estar analizando. Vamos a los titulares. En el Día del Hombre, exploramos la violencia doméstica que enfrentan, un tema con poca visibilidad. Las alcaldías tendrán una tarea complicada tras el impacto de las lluvias de los últimos días. Examinamos su rol en la reconstrucción. Surge polémica por la aprobación del presupuesto 2021. Analizamos ambos puntos de vista. Sectores afectados por desastres naturales enfrentan aumento de precios en productos básicos. Cancillería solicita a Naciones Unidas recursos de apoyo humanitario del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. El Ministerio de Desarrollo detalló las acciones que se desarrollarán en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Ahora sí, vamos a empezar con el análisis de los temas. El primero de ellos tiene que ver con aquella que se conoce como violencia doméstica, Sandy, o violencia intrafamiliar. Pero hoy la vamos a abordar precisamente siendo el Día del Hombre desde el otro punto de vista. ¿Acaso es exclusiva la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer? No, también pasa a la inversa, Sandy. Así es, aunque los casos no se comparan porque sabemos que hay más denuncias por parte de mujeres que sufren de violencia, hay hombres que también denuncian este tipo de situaciones, Julio. Así es, los menos, pero lo hacen, tienes toda la razón. Veamos unos datos acá en nuestra producción, usted lo está viendo en este instante, ahí los tiene para que los veamos en pantalla. La violencia intrafamiliar es todo acto que violenta a cualquier miembro de un núcleo llamado familia, sea este mujer u hombre. Generalmente, Sandy, cuando se habla del tema de violencia intrafamiliar, se asocia obviamente por costumbre a la violencia contra la mujer, pero son temas separados porque existe también la violencia contra el hombre. En Guatemala, como en muchos otros países, seguramente, tú lo dijiste bien, la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar se dan del género masculino hacia el femenino, ¿no? Lo que conocemos generalmente. Pero existen casos que probablemente cada vez vayan en aumento, donde la manifestación de violencia sea contraria, es decir, del género femenino al masculino. Y aunque se han recibido muy pocas denuncias este año de parte de los hombres en torno a la violencia, es cada vez más sabido, digamos que sotoboche y en ámbitos que no son judiciales, el hecho de que los hombres muchas veces se quejan de ser violentados, inclusive, fíjate esto, Sandy, utilizando las mujeres de alguna manera perversa como una especie de coacción, la misma ley de violencia contra la mujer. Exacto, son en algunas ocasiones estrategias también que se usan por parte de algunas mujeres. Así es. Porque recordemos que pues echa la ley, echa la trampa y a veces sirve para ese tipo de situaciones. Pero lo que sí es cierto es que hay hombres que también sufren de violencia, Julio. Pero se da otra situación también en la cual recordemos que cualquier persona puede sufrir de violencia intrafamiliar. Totalmente. Sea hombre, sea mujer. Y por lo tanto también no se tiene que ver como una burla el hecho de que un hombre diga estoy sufriendo de violencia, porque lamentablemente vivimos aún en un país tan machista que si un amigo le dice a otro
del mismo género, entonces de que sufre de violencia, seguramente va a causar risa, y entonces para evitar este tipo de situaciones hay hombres que prefieren quedarse callados. Eso es absolutamente correcto, Sandy, porque pasa también en el ámbito judicial. En el Ministerio Público se reciben precisamente tan pocas denuncias por un tema de machismo, por un tema de vergüenza, por un tema de pena, y obviamente también porque se ha visto y evidenciado que las investigaciones como que no se toman en serio en estos casos. Y ojo, porque recordaremos lo que pasó antenoche y que fue objeto de análisis ayer, el hecho de aquella mujer en una de las comunidades de Chimaltenango que cercenó literalmente con un cuchillo los genitales de su marido. Entonces la violencia a veces puede llegar a estos extremos. Y a ver, no digamos otras cosas, porque si nos vamos al ámbito, por ejemplo, de las pandillas, las mujeres son las que se especializan particularmente en el barrio 18 al tema de los desmembramientos, y estos desmembramientos se dan tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si vemos formas de manifestación de una violencia extrema realmente. Así es, Julio, y es importante entonces que se le pueda dar también la relevancia del caso a estas situaciones, porque sin duda alguna los hombres también deben de tener un acompañamiento integral, un acompañamiento claro, sí, desde el seguimiento legal, el acompañamiento psicológico también, porque el mismo efecto que puede causar en una mujer sufrir de violencia puede llevar también a un hombre. Imagina qué traumante también vivir una situación como esta. Yo conozco muchos casos de colegas, de amigos, de hombres en sí en general, que se quejan, por ejemplo, de una especie de extorsión, en este caso, como tú dijiste, no de todas, de algunas mujeres, que se dedican precisamente a esto. Bueno, si no me das lo que yo quiero en caso de una separación, de un divorcio, entonces viene rápido la amenaza con el tema de la violencia contra la mujer, violencia económica o cualquier otro tipo de situaciones. Esto tiene que ser todavía muy investigado y lamentablemente pues no se le da la importancia del caso. ¿Y cómo podríamos catalogar este tipo de amenaza, Julio? Porque sí suele pasar. Cuando se dan estos procesos, normalmente la mujer piensa, algunas, ¿sí?, porque no vamos a generalizar, no, pero en algunos casos piensan que, bueno, es la forma adecuada de poder atar a alguien, de poder frustrar también porque no están de acuerdo con una separación o no están en buenos términos. También amenazan con los hijos, amenazan con demandas, amenazan entonces de diferentes formas, y a la larga también se sufre una especie de amenaza, de violencia, ¿cómo lo podríamos llamar? Psicológica. ¿Cómo accionar ante situaciones como estas? Casi has tipificado los delitos. ¿Existe el delito de amenaza? Sí. ¿Existe la violencia, si fuéramos igualitarios, la violencia psicológica? Sí. ¿Existe la coacción? Si no haces lo que yo te digo, te hago tal cosa? Sí. Y obviamente, pues, también existe prácticamente casi lo que es una extorsión en estos casos, ¿verdad? Porque cuando no se llega a un arreglo, literalmente ponen la denuncia y en lo que el hombre averigua, se va a la cárcel. Vamos con otros datos, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, ahí los tienen, por favor, en pantalla. Escuche usted. Una de las razones principales por la cual los hombres no presentan denuncias sobre algún tipo de violencia doméstica es por los estereotipos propios del machismo. Hay casos documentados donde estas denuncias no solo han sido objeto de investigación, sino que se han convertido en fuente de burlas para los hombres. Las denuncias de violencia doméstica deben ser tomadas con la seriedad del caso por los órganos encargados de justicia, independientemente del género que la interponga. La violencia en contra del hombre en el seno de la familia puede pasar por intereses económicos en la mayor cantidad de veces y en casos extremos, hasta por temas pasionales y celos, donde puede llegar a ocasionar inclusive la muerte. Tal es el caso de lo que decíamos ayer, ¿no? Exactamente. Es un punto también muy relevante, Julio. Sabemos que hay situaciones que se pueden prevenir, pero si no le prestan la atención correspondiente, entonces vamos a tener situaciones como las que ya has mencionado, una lesión o incluso una muerte. O una muerte. Hay preguntas que a veces nos hacemos, Sandy, tú y yo fuera de cámara, y es bueno para el análisis. Hoy, si me permites, creo que es bueno también hacerlo acá delante de la cámara ante nuestro público. Bueno, ¿y cuál es la postura en este caso, por ejemplo, de los órganos jurisdiccionales? ¿Cuál es la postura de la Escuela de Estudios Judiciales? ¿Cuál es la postura de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia? ¿Cuál es la postura en este caso del Congreso, la postura del Ministerio Público y de todo el sector justicia en sí y de aquellos que tienen que ver con el tema de legislación específica? ¿Y cuál es la postura de la PDH ante esta situación? Sí, recordemos que la población debe estar protegida y ante situaciones como estas,
parece que no ocurre. Los derechos son para todos, todos tenemos el derecho de igualdad, exacto, Julio. Y por lo tanto también se tiene que dar un mensaje, dar también el ejemplo, mostrar que sí se está trabajando para proteger los derechos de los hombres y de las mujeres, correcto. Exista mayor confianza de denunciar, porque yo no creo que los números que se han registrado son pocos, dirán. 38 denuncias. Pero ¿cuántos hombres también no denuncian? Eso es Esos correcto. son los pocos que se atreven, a pesar de todo estereotipo, a hablar y no quedarse callados, pero ¿cuántos están sufriendo en silencio? Totalmente cierto, es algo que al final de cuentas deja secuelas y esas secuelas después pueden ser irreversibles y pueden ser peligrosas, porque ese círculo de la violencia que aplica para hombres y para mujeres, si no se puede salir de él, también puede terminar en consecuencias fatales. Por eso es que debemos de trabajar y conocer en este tema. Yo creo que para ir terminando y concluyendo el tema, sería muy bueno una vez más ratificar el saludo para todos y cada uno de ustedes, hombres que nos están viendo aquí en Guatemala, en Chapín TV, en cualquier otra parte del mundo. Este es el Día Internacional del Hombre. Eso sí, tan poca relevancia a veces se le da a este tema, que por ejemplo ni los propios hombres sabían que estaban en su día. Así es. Recuerden que debemos reclamar nuestros derechos y también no quedarse callados. Si están sufriendo una situación, deben acudir, deben buscar con las autoridades que tienen toda la obligación de darle seguimiento a su caso. Vamos a hacer una pausa, Julio. Hablaremos después acerca de la recuperación también de distintas situaciones. Recordemos que los fenómenos naturales ya han causado estragos en diferentes municipios y los alcaldes pues deben de buscar la manera de ir avanzando para apoyar a sus comunidades. Eso es. Tiene tiempo, vamos a la pausa. Llame a su alcalde y dígale que escuche por favor este análisis. No cambie porque nosotros somos a la medida. Entonces estamos viendo cómo coordinamos para que lo más pronto posible, al terminar las lluvias, se pueda empezar el proceso de reconstrucción, que sería lo más importante. Nosotros como ANAM lo que hacemos precisamente es la intermediación, es la solicitud y el acompañamiento a todas las solicitudes que en los diferentes ministerios hacen los alcaldes, porque cada quien tiene necesidades completamente diferentes, a pesar de que la tormenta lesionó a todos de la misma manera. Creo que el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, tendrá un proceso de reconstrucción bastante grande en el tema de que muchos de los puentes que comunican las comunidades, que comunican los municipios, fueron colapsados. Bueno, y ahí lo tiene usted. Vamos a empezar este análisis diciendo una situación. Sandy, las municipalidades adquirieron lo que se llama autonomía como consecuencia de la revolución de 1944. El primer gobierno de esa revolución, el del doctor Juan José Arévalo, les otorgó, o mejor dicho, les devolvió la autonomía que les había quitado Jorge Ubico Castañeda. Ahora, habrá que entender qué significa esto hasta para los temas de los desastres. Por supuesto, y por eso también en este momento en el que han ocurrido dos situaciones de desastres naturales que han afectado ya a varios municipios, es cuando puedan aplicar verdaderamente esa autonomía, Julio, y velar también por sus pobladores. Así es, Sandy. Entonces, para ello les propongo que veamos unos datos, por favor, que producción ha puesto ya para ustedes en pantalla. Así que escuche lo siguiente. El papel de los gobiernos locales, Sandy, entiéndase, las municipalidades, 340 en total, hay que decirlo, es vital para temas derivados de los desastres originados, en este caso, recientemente por ETA y por IOTA. Las corporaciones municipales tienen un mayor conocimiento de los lugares más afectados, o en todo caso, de los lugares potencialmente riesgosos que todavía hay que atender. Asimismo, antes de cualquier desastre, deberían, escuchen bien esto, deberían como un imperativo jugar un rol preventivo organizando su municipio a través de los denominados planes de ordenamiento territorial, POT. También, como en el caso específico de algunos alcaldes, se ha demostrado que las municipalidades pueden ser gestoras efectivas de ayuda en emergencias, y esto lo hemos visto precisamente en varias corporaciones municipales recientemente con los desastres de estas dos depresiones tropicales que tocaron suelo guatemalteco. Sin duda alguna, Julio. Es importante también recalcar este punto que dijiste. Al final deben conocer cada una de las comunidades, deben saber esas precariedades que tienen y esas necesidades entonces urgentes que se deben ir implementando. Buscar la manera que si a nivel de administración
municipal. Ellos no pueden ayudarles, buscar la forma también de encontrar esos aliados estratégicos para llegar y apoyarles. Si a ellos se les hace difícil poder conocer esas necesidades de sus comunidades, imagínate cómo van a exigir a un ministro, a un gobierno central que lo haga, si ellos son los que tienen esa cercanía con la población. Deben ser los mediadores también. Deben de ser los mediadores y por eso veíamos ahí el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Municipalidades. Pero aquí hay algo interesante y hay que hablar de responsabilidades. Dice el Código Municipal que es obligación, es obligatorio, es decir, no hay excusa ni pretexto para que cada una de las municipalidades tenga su plan de ordenamiento territorial. ¿Para qué sirve? Bueno, para saber los lugares que son riesgosos, precisamente, los lugares donde no se deben otorgar licencias de construcción y los lugares donde si ya se encontró algún asentamiento, algún caserío, algo que sea habitable, pues hay que facilitar a través de este plan de ordenamiento territorial coordinado en primera instancia por la municipalidad con otras autoridades del gobierno central, las evacuaciones antes de que lleguen estos desastres. Exactamente, son puntos también relevantes. Y recalcando un poco acerca del plan de ordenamiento territorial, Julio, recordemos entonces que este es un punto también de prevención, es decir, ya no se deben permitir las construcciones en lugares que son puntos de riesgo, en laderas, en barrancos, en estos puntos, porque sabemos que cuando ocurren situaciones como estas son los primeros en ser afectados, Julio. Entonces también es necesario que le presten mayor atención a este asunto y que también tienen la responsabilidad de hacerlo. Así es, porque ¿quiénes son los que otorgan las licencias de construcción, la autorización para tal? Definitivamente en cada municipio, cada una de las municipalidades. Esto, señoras y señores, ya no es una alternativa, es una obligación legal. Entonces, te propongo que veamos otros datos, por favor, Sandy. Así que vamos a ver con nuestra extraordinaria producción los siguientes datos. Además de las municipalidades, son las responsables directas de emitir licencias de construcción o en todo caso, de venir y desalojar a personas o comunidades que se encuentren ya en áreas de riesgo. A su vez, las municipalidades deben de ser actores y, como lo dijimos hace unos instantes contigo, Sandy, gestores importantes con instancias del gobierno central como la CONRED, a efecto de contar con planes específicos de respuesta en caso de tragedia y, por supuesto, con entes de cooperación nacional e internacional. Siendo que las municipalidades gozan de autonomía, deberían de jugar un rol más activo y protagonista, tanto en las acciones preventivas como reactivas antes de los desastres naturales. Pues bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente ahorita lo que les queda es utilizar o parte de ese situado constitucional, que es el 8% dividido en los 8% del presupuesto en los 340 municipios para la reconstrucción, o buscar las alternativas de dónde van a tener ese dinero. Pero también el papel de las municipalidades debe ser más activo, es decir, si no lo están haciendo, hay que obligarlos a hacerlos y a la rendición de cuentas sobre este tema. Así es, Julio. Es muy importante entonces mostrar el papel que juegan las municipalidades en asuntos como estos, la reconstrucción, la recuperación y la búsqueda entonces de pasar estas etapas tan duras. Recordemos, hay muchos municipios que fueron azotados por ETA, que han sido azotados por Iota y que están aún cada vez más complicados también en su situación económica. Es una gran responsabilidad que tienen los alcaldes y este es el momento en el que puedan responder también esa confianza que los pobladores les dieron para elegirlos al cargo. Así es, entonces yo diría, señores alcaldes municipales, digamos, ¿quiénes somos nosotros para darles consejos? Pero sí algunas sugerencias, ¿no? Porque está el problema. Ahora veamos ciertas soluciones que ustedes pueden implementar. Deben de tener alguna comisión, alguna cuestión específica dentro de cada una de las municipalidades para la atención de riesgos y desastres. Deben de estar organizados en ese sentido de tal manera que puedan coordinar desde ya, antes de que pase algo. Ojalá nunca pase nada, nunca. Eso sería lo mejor para tener esa comunicación con los cuerpos de socorro, los bomberos municipales, voluntarios, lo que haya allí. El tema o bomberos departamentales de la CONRED, gobierno central, tienen una fortaleza que es la Asociación Nacional de Municipalidades. Desde ahí también pueden venir y canalizar algunos apoyos que deberían de ser más que préstamos, algunas donaciones, subvenciones o algo. Y también buscar a la sociedad civil guatemalteca. Hay mucha gente que quiere apoyar. Y ¿sabes otra cosa, Sandy? Sería bueno preguntarle a las ONGs que se dicen defensoras de derechos humanos qué es lo que están haciendo para el apoyo de la reconstrucción de los distintos puntos o cuánto han apoyado y ayudado a los guatemaltecos en este sentido. Una pregunta ahí que queda en el ambiente. Por supuesto. Este es el momento entonces de accionar porque hay mucha población necesitada, Julio. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa y regresaremos hablando acerca del presupuesto 2021. Claro que sí.
polémica por el presupuesto 2021. Así que no cambie, por favor, porque nosotros cuando regresemos aquí en TN23 a esta hora seguiremos siendo lo que usted ya sabe, a la medida. Hablemos ahora del presupuesto, pero antes daremos a conocer estas noticias porque elementos antimotines despejaron calles y avenidas alrededor del Congreso de la República luego que manifestantes bloquearan y quemaran llantas. Vamos con los... Momentos de tensión se vivieron durante algunos minutos por una manifestación que bloqueó calles y avenidas aledañas al Palacio Legislativo. Los encapuchados dejaron vehículos varados sobre la 10ª calle entre la 8ª y la 9ª avenida de la zona 1 capitalina, lo que orilló a los conductores a manejar contra la vía para tomar rutas alternas. Para bloquear, los manifestantes utilizaron llantas prendidas en llamas, que por momentos eran lanzadas a los elementos de la Policía Nacional Civil y antimotines. Las fuerzas de seguridad utilizaron extinguidores para liberar las vías, a pesar que durante esta acción los encapuchados empezaron a lanzar piedras, palos y botellas de vidrio. Los transeúntes del lugar optaron por resguardarse en algunos comercios de la 10ª calle, ante el enfrentamiento provocado por los manifestantes. Y el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, se pronunció sobre el presupuesto 2021 y también el uso que se le dará. Como uno defiende algo es explicando y aclarando. Doy un ejemplo. Ayer hubo una noticia en redes que se habían quitado 200 millones de quetzales de la gran cruzada contra la nutrición. Eso es falso, ya que esos 200 millones están aprobados en lo que aprobó el Congreso. Sino yo creo que hay que hacer una muy buena explicación de lo que contiene el presupuesto, los nuevos rubros del presupuesto, los traslados, por ejemplo, a los consejos de desarrollo, que eso es nuevo, para que expliquen cómo se va a buscar esa calidad del gasto y la transparencia que el país necesita. Nuevamente hubo un incremento en la recaudación tributaria. Este nuevo presupuesto disminuyó en 1.500 millones de quetzales la deuda, o sea, eso es positivo. Incluimos un préstamo que nos va a sustituir bonos, que eso nos va a generar casi 200 millones de quetzales al año de intereses de ahorro. Bueno, yo creo que este presupuesto trae un capítulo de reactivación económica que, como lo dijimos en su momento, son 4.630 millones de quetzales. Eso fue antes de que viniera ETA. ¿Qué pasó ahorita en el Congreso? De esos 4.630 millones, pues se destinaron 1.497 millones a reconstrucción. ¿Por qué? Porque pasó cuando ya estaba en Comisión de Finanzas y había que reaccionar. Recordemos que hay más de 30.000 viviendas que están dañadas o destruidas, las cuales el Estado tiene que no solo sustituir o ayudar a que se sustituya la vivienda, sino también los cultivos agrícolas. Hay gente que literalmente se quedó sin nada. La carga hídrica de los suelos ya son lagunas, como en Campur, como en muchos lugares del país. Entonces se readecuó el presupuesto. Entonces yo creo que el hecho de que este capítulo ya no solo es de reactivación, sino de reconstrucción, es un tema positivo. La fiscal general y jefa del Ministerio Público se pronunció sobre el presupuesto asignado para el próximo año al ente investigador. Sobre la base de lo autorizado, pues nosotros vamos a ver las prioridades del Ministerio Público, por cuanto que responderá el presupuesto a lo que tenemos nosotros programado en el Ministerio Público. En su totalidad no, pero vamos a ver realmente el porcentaje aprobado conforme a las prioridades y necesidades del Ministerio Público, a manera realmente de poder ajustar nuestras actividades a lo que se nos autorizó, toda vez que estamos conscientes también que el país está pasando por situaciones muy complicadas. Quien se pronunció también sobre el presupuesto 2021 es el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez. El que rige ahorita en el 2020 es el más grande, porque con la ampliación presupuestaria que se hizo anteriormente por el tema de la pandemia, el presupuesto actual es de 107.000 millones de quetzales y se ha reducido en 8.000 millones de quetzales, que es fue la propuesta para el año 2021. Entonces, lejos de ser el más grande, este presupuesto actual, que es de 107.000, con las ampliaciones aprobadas dentro del Congreso para poder atender a la pandemia, si este presupuesto hubiese seguido vigente,
hubiésemos tenido un presupuesto de 107.000 quetzales nuevamente para el próximo año 2021. Hoy con este nuevo presupuesto que se ha aprobado, se han reducido 8.000 millones de quetzales y serían los que están aprobados para el año 2021. Entonces, empezaron a decir también que la gran cruzada contra la desnutrición, la gran cruzada por la nutrición no había recibido los fondos, que no habían sido aprobados los recursos para esto, y es falso, es falso. La aprobación de este presupuesto lo que busca es reactivar la economía, pero no con más impuestos para los guatemaltecos. El organismo judicial ha fijado también su postura sobre la asignación presupuestaria 2021. En el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, le asignó a este organismo la cantidad de 1.783 millones, lo cual significa una reducción de 1.462 millones en relación al monto requerido. Esto representa una disminución drástica de casi el 50%. Con esta decisión política, sin solidez técnica, el organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores vulnerables. Es inconcebible que, siendo el organismo judicial un poder de Estado con garantía de independencia funcional y económica, se le asigne un presupuesto menor que a las instituciones auxiliares del sector justicia. La reducción presupuestaria que para el ejercicio fiscal 2021 también afecta el funcionamiento jurisdiccional y administrativo del organismo judicial, limitando la capacidad de 1.100 jueces y magistrados al servicio de la población. Y es por todo esto que usted ha escuchado en las notas, que a este tema creo que le queda bien el título, ¿no? Polémica por el presupuesto 2021. Aquí hay dos posturas que tenemos que analizar. Para muchísimos guatemaltecos, este presupuesto tuvo que haber sido todavía no aprobado tan rápido por los diputados, sino que analizado y hacerle algunos cambios, modificaciones para que fuese un presupuesto ad hoc. Mientras que por otra parte, algunos dicen que este presupuesto está bien, así como lo han aprobado, en el sentido de que viene con programas sociales, con reconstrucción y otras situaciones. Ahora, de todas maneras, creamos lo que pensemos en cualquiera de las dos posturas, el presupuesto del Congreso ya lo aprobó, esa es una realidad. Está el turno en el presidente de la República, quien tiene que darle en todo caso la aprobación o improbación, que se llama veto. Entonces, ya lo que se sabe es de que se va a reunir en Consejo de Ministros y la pregunta es, ¿cuál va a ser la postura del Consejo de Ministros ante este presupuesto? Que por primera vez, o sea que hay que hablar bien claro, por primera vez en Guatemala llega a los 99.700 millones. Es cierto que este año está en unos cuantos millones más, pero fue por dos ampliaciones presupuestarias, no porque así haya sido aprobado el del año anterior. Así es, Julio, y aquí te lanzo la pregunta, ¿cuáles serían entonces los caminos o la ruta a seguir en cuanto a qué se podría hacer también con el presupuesto? Si se veta, entonces, ¿qué pasaría? A ver, supongamos que el presidente de la República en Consejo de Ministros tome la postura de vetar el presupuesto y decir esto no se aprueba. Aquí hay dos caminos, o en todo caso se regresa al Congreso y el Congreso de la República a través de la Comisión de Finanzas y ya nuevamente después en pleno hace las modificaciones pertinentes del caso para que este presupuesto se adecue a ciertas necesidades más puntuales que tiene el país, o en todo caso, vetándolo el presidente de la República, el Congreso puede decir, ¿saben qué? Voy a hacer uso de algo que se llama primacía legislativa, que es que aunque hay un veto presidencial, el Congreso de la República igual lo aprueba. Pero hay una tercera opción, que simple y sencillamente el presidente de la República apruebe lo que ya aprobaron los diputados y entonces ya no hay duda. El presupuesto que conocemos, que fue con el que iniciamos en la nota, ¿no? Con las protestas precisamente de esta jornada y con las dos posturas que estamos mencionando, pues el aprobado, ¿verdad? Exacto. Quiero que nos muestres algunos datos, Julio, sobre esas posturas que ya se han dado, que tú nos has adelantado un poco, pero para poder explicar muy bien, entonces, cuáles son los puntos en discusión ante el presupuesto del siguiente año. Claro que sí, Sandy. Veamos entonces el otro punto de vista y veámoslo con datos ahí en pantalla, tal y como usted los tiene en este momento. Claramente, hubo un consenso en el Congreso de la República grande, ¿no?, en torno al presupuesto 2021, ya que 114 fueron los diputados que lo aprobaron a favor y lo hicieron de urgencia nacional.
El presupuesto 2021, en teoría, según esta situación que el Congreso ha dado a conocer, dice que permitirá afrontar problemas como los que ha dejado el 2020, es decir, la pandemia, el impacto de la tormenta ETA y la tormenta Iota. También los defensores de este presupuesto, tal y como está, argumentan que el presupuesto 2021 busca reactivar la economía y no hay planes de un aumento de impuestos. También, Sandy, y vamos aquí a lijar otros datos, si me lo permites. Algunos grupos consideran que era necesario precisamente esperar más, ¿verdad? También consideran que ese tiempo pudo ser aprovechado para hacer más cambios. Y sin embargo, algunos diputados dicen que la aprobación no fue apresurada y que todo tomó como mes y medio. Ahí tenemos las dos posturas. La cuestión es, ¿con cuál es más conveniente un presupuesto? Pero un presupuesto para la nación, ¿verdad? Aquí tenemos que ser claros. Ya hemos hablado en otras ocasiones del presupuesto y hay países centroamericanos que tienen más dinero asignado. No es esa situación. El dinero tal vez, aunque también lo es, ¿no? Porque obviamente sale de los impuestos. La cosa es qué ministerios, qué líneas de acción y cuáles actividades, programas y proyectos son los que son prioridad en el presupuesto. Es necesario entonces poderle mostrar esos puntos de vista que existen en cuanto al presupuesto 2021. Tal vez lo que faltó fue dar a conocer más a la población lo que se estaba discutiendo, Julio, para poder informar también, porque también si no tenemos conocimiento de cuáles son los puntos, los rubros que se van a priorizar, cuáles son esas proyecciones, esas asignaciones que se iban a tener, bueno, entonces existe mucha duda, mucha confusión. A lo mejor faltó esta situación. Esa duda es precisamente, Sandy, la que queda en este momento. ¿Será ratificado el presupuesto? ¿Será vetado? Y si es vetado, ¿cuál será el camino que se tome para poder entonces reordenar, reagrupar o acondicionar el presupuesto 2021 de Guatemala? Una decisión que es muy importante para nuestro país, así que estaremos pendientes entonces qué pasa. ¿Lo aprueban o no, aceptan o no el presupuesto que ya ha aprobado el Congreso de la República para el siguiente año? Ojalá que este análisis sea así profundo, Julio. Esperemos que así sea, Sandy. Sea lo mejor para nuestro país, porque hay mucha necesidad, hay muchos temas que tratar, hay muchas prioridades. Exactamente, entonces, bueno, estas son nuestras conclusiones. Haremos una pausa ahora. Vamos a la pausa, entonces no cambie, solo recuerde algo, somos a la medida. Continuamos acá en A la Medida. ¿Sabe usted que la Cancillería guatemalteca envió en esta ocasión pues una petición directamente a Naciones Unidas? Esto para que pueda brindarle fondos de apoyo humanitario provenientes precisamente del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencias. ¿Quiere usted saber más información sobre este tema? Aquí lo tiene, en A la Medida. Importante el día de hoy, estamos enviando al secretario general de las Naciones Unidas una solicitud para que dentro del mecanismo CERF, que es un mecanismo de fondos de emergencia inmediata, podamos nosotros acceder a estos fondos por tener esta necesidad y esperamos poder tener una respuesta. El día de hoy se está entregando a través de nuestra misión de Guatemala ante Naciones Unidas la nota y hoy se la comuniqué a la representante del Sistema de Naciones Unidas, Rebeca Arias, que vamos a pedir acceder a esta cooperación. El CERF es un fondo creado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006 para dar respuesta a emergencias humanitarias. Y en otra información, el Ministerio de Desarrollo se refirió sobre las acciones conjuntas que se estarán ejecutando en los municipios focalizados en la Gran Alianza Nacional de la Nutrición. Dentro del presupuesto 2021, el Congreso de la República aprobó 200 millones de quetzales a cargo del Ministerio de Desarrollo para la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, enfatizó en la priorización de los 114 municipios con más casos de desnutrición en el país y las acciones conjuntas. Sí, efectivamente, la planificación que se tenía, si esto era aprobado, y afortunadamente así fue, es hacer transferencias monetarias en apoyo a la nutrición en los 114 municipios que han estado priorizados en la gran cruzada contra la desnutrición. Esto es para tener un nivel de coordinación interinstitucional entre varias instituciones como Ministerio de Agricultura, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, es decir, por primera vez se está haciendo una acción integral que no permite que cada quien haga lo que cree, en donde quiere, sino que estamos priorizando, focalizando geográficamente, priorizando financieramente y coordinando esfuerzos
conjuntos entre varias dependencias para que esto tenga un impacto positivo en la lucha contra la desnutrición. Además de los 200 millones de quetzales a cargo del Ministerio de Desarrollo, el Congreso destinó 4.800 millones de quetzales enfocados en seguridad alimentaria. Bueno, y aquí en Guatemala pasan cosas de cosas, porque fíjese usted, los sectores que están incomunicados en este momento en nuestro país ya presentan, vaya usted a ver esta situación, encarecimiento de precios en productos de la canasta básica. Ese y otros problemas similares son los que analistas, expertos en el tema económico prevén a mediano y a largo plazo. Así que veamos por favor esta información. La recuperación económica será lenta para el país. A corto plazo se ve la afectación por el encarecimiento de productos por el desabastecimiento de los mismos, por la poca posibilidad de tránsito entre las carreteras que conducen a las áreas más afectadas. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro del país es que sabemos que existen, por ejemplo, solo una carretera principal que se deriva en distintas carreteras internas y eso complica de sobremanera el hecho del abastecimiento en este caso, porque sabemos de que hay productos que se quedaron allá y al estar, digamos, de forma incomunicada y es muy complicado el pasarlos, estos tienden a ser pocos para la demanda que se tiene en el lugar y los precios tienden a elevarse. Es un comportamiento completamente normal en estos temas de desabastecimiento y también pues en el largo plazo podría afectar el hecho de que se hayan perdido varias hectáreas de cultivos que eran tanto para la exportación principalmente y en términos de trabajo y de empleo de las personas que se encontraban en esos lugares, porque no esperamos que vaya a ser una recuperación tan rápida de las áreas, ¿verdad? Según la gremial de exportadores, se tiene una estimación del 26% de pérdidas de productos de exportación. Ha sido un honor informarle. Que descanse. Hasta mañana. Así es, nos vemos mañana a las 21 horas. Chao.